Ese es para mí está bien, pero si es para Cristo, dáselo fuerte, Él se merece toda gloria. Estamos más que contentos en esta mañana, ¿verdad? Es todo lo que nosotros hicimos, se llama honra. Nosotros honramos, ¿verdad? Sé que todos los días son las madres, pero nos sentimos más que orgullosos de que tú puedas contar con alguien. Yo sé que aquí muchos, ¿verdad?, no tienen a su mamá ya, ¿verdad? Y a veces la gente ignorantemente dice, pero yo no tengo que decirle papá o mamá a alguien. Pero el título se le da a usted, a la persona que se gana ese título. Muchas veces nosotros tenemos nuestra madre, pero nosotros finalizamos diciéndole madre a nuestras abuelas, ¿verdad? Que muchas veces son las que están con nosotros. Y no es que no despreciamos a nuestra madre, es que muchas veces quien nos atiende o quien se queda, quien siempre está ahí es nuestras abuelas. Así que mi respeto para cada una, y aún aquellas que no pudieron tener hijos, pero son valientes en adoptar hijos, también son madres. Así que felicitamos a cada una, no simplemente como dije en este día, sino todos los días, porque todos los días usted está trabajando diariamente por el crecimiento de su familia. Así que estamos contentos. Vamos a lo que vinimos, esperamos en el Señor, ¿verdad? Que usted pueda entender, porque yo lo pude entender ahorita. Ahorita pude entender el mensaje. Cuando Edwin me cogió, yo le dije, estoy aquí volado. Yo no tengo ni la menor idea de lo que escribí, pero como siempre usted dice, uno escribe y Dios es el que manda. Y como aquí yo he escuchado que muchas veces al final te cambian los mensajes, tú le escribes, te lo cambian, tú le escribes, eso no es. Y tú, pues yo dije, ¿sabes qué? Yo le escribo y tú sigues con el espíritu, porque yo... Así que vamos a buscar la palabra. Está en el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Y quiero hablarte de tu caminar. Quiero hablarte de esto que estás viviendo hoy. ¿Cuál es el significado realmente? El por qué Dios ha trazado un camino para ti. Y dice el Salmo 32:8. Esta es palabra de Dios para todos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 32:8 dice, te enseñaré y te mostraré el camino y te estaré observando y seré tu guía. Lo voy a volver a repetir. Te enseñaré y te mostraré el camino y te estaré observando y seré tu guía. Padre, gracias por tu palabra, porque ella ha sido bendecida. Y en esta hermosa mañana, Señor, yo me quito para que siga tu Espíritu Santo fluyendo sobre cada uno de ellos. Y que reciban lo que ellos no quieran escuchar, porque muchas veces quieren escuchar cosas bonitas y bellas, sino que reciban la palabra correcta, que los ayude, que los empodere, que los confronte, pero sobre todo que reciban este abrazo que viene de parte tuya, Dios eterno. Yo declaro que son agentes de cambio, son tus hijos, son los ministros que tú llamaste en este tiempo para llevarle unas buenas nuevas de salvación a un mundo que camina sin fe y sin esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, la palabra el camino significa, tiene un significado profundo y va más allá de un simplemente recorrido físico. Se refiere a la forma en que vivimos, en nuestras conductas, nuestros principios y la dirección que tomamos nuestras vidas, especialmente si se refiere en una relación con Dios. Dios llama a Abraham en Génesis, en el capítulo 12. Y Dios le dice a Abraham lo siguiente. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Dios está exhortando a Abraham a algo futuro que Abraham no tenía ni la menor idea cuál era su camino. Ahora, mira lo interesante. Para Dios poder emprender un camino contigo, Dios tiene que enseñarte, educarte, desintoxicarte, procesarte, romperte, baratarte, pasarte, para que tú puedas entender cuál es la mente de Dios. Y entonces tú puedas entender un poco cuál es el camino que Dios ha trazado para ti. Dice, la fe no es fe si no conoce todos los detalles. Hay que confiar. Vienen unos retos. No tengas miedo de caminar en la incertidumbre. ¿Tú sabes qué es incertidumbre? Te lo voy a decir. Esa parte me encantó.
Dice, la incertidumbre es la falta de certeza, que puede referirse a situaciones donde no tenemos un conocimiento claro de lo que Dios está haciendo o de lo que ocurriría en el futuro. Puede generar dudas, miedo, ansiedad, especialmente cuando nuestras experiencias no coinciden con nuestras expectativas o comprensión bíblica. Sin embargo, la incertidumbre también puede ser una oportunidad para crecer en la fe, en la confianza en Dios, reconociendo que Él tiene nuestras circunstancias bajo su control. Confía en confía en la soberanía de Dios, reconocer que Dios tiene el control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta y puede generar paz y tranquilidad en medio de la incertidumbre. Proverbios 3, de 5 al 8, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Te quiero traer estos principios claros para entonces poderte hablar de lo que realmente Dios me ha traído. Y una de las cosas que Dios me trae es que cuando tú viniste a los caminos, mira de todo lo que Dios te tiene que desintoxicarte. Y son 5 cosas básicas que puse. Usted a lo mejor tiene más, pero yo le voy a poner estas 5. Número 1, te saca de las tinieblas. Número 2, te saca de traer, de estar detrás de la carne, los deseos de la carne. Te saca de tu astucia, que te crees que te la sabes toda, eres sabio. Te saca del pecado. Y te saca del desorden que llevas en tu vida. Esas son las primeras 5 cosas básicas que Dios hace cuando tú vienes a los caminos de Dios. Comienza una transformación, una metamorfosis en tu vida. Ahora, en Génesis, en el capítulo 20, Dios comienza a hablar con Abraham. Y en un momento dado, Dios le dice a Abraham lo siguiente: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Abraham es un tipo que está bien, es bendecido, tiene ganado, o sea, económicamente el tipo está bien. Pero ¿qué pasa? Todo lo que Abraham había adquirido, lo había adquirido bajo su mano. O sea, Abraham lo hizo, no sabemos cómo él logró todas estas cosas, a lo mejor mintiendo, haciendo cosas, ¿verdad? Fuera pues del lugar. Porque cuando el hombre no tiene a Dios, cuando hablo del hombre, hablo también pues de la mujer, son seres que no reaccionan, son cavernícolas en el aspecto que no tienen a Cristo en su corazón. Por ende, las acciones muchas veces lo que hace es que en vez de bendecir, buscan la forma de arrancar, de robar, de castigar. No importa el precio que les cueste, yo voy a quitarle eso porque yo quiero eso. Y muchas veces es lo que hace la gente hoy día. Hay mucha gente que trabaja duro y vienen otros charlatanes a robarle, a asaltarle, porque no quieren pagar el precio, porque no quieren pasar el trabajo. Es sencillamente yo quiero eso y punto. Algo que a ti te toca, que sigue trabajando y costándote un precio, para muchos es un bombo al pitcher, coger una pistola y decir, esto es un asalto, dame todo lo que tú tienes. Y quitarte lo poco que has luchado mucho, porque muchas veces por eso mismo, porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces Dios coge a Abraham y Abraham arranca con su sobrino Lot, con su esposa Sarai, que es estéril, y entonces emprenden un camino, pero lo que Abraham no sabe es que Dios lo único que le dijo fue, camina. Y ese es el tema que te voy a hablar hoy, camina. Dile que está a tu lado, camina. Cuando hablamos del tema el camino, se refiere a la palabra sendero, que tiene un significado profundo. Va más allá del simple recorrido físico, se refiere a la forma en que vivimos en nuestra conducta, en nuestros principios, en la dirección que tomamos a nuestra vida, especialmente si se refiere a nuestra relación con Dios. Te lo volví a repetir para darte un refresh. Entonces, el camino es el que tú emprendiste en un momento dado. Y en ese camino, cuando no tenías a Cristo, agarraste muchas herramientas que el mundo te dijo, pensaste que eran suficientes para sobrevivir.
aprendiste a conocer un mundo que camina sin fe y sin esperanza y que le da la espalda a Dios todos los días. Pero las herramientas que te dio hasta el sol de hoy eran las suficientes que tú necesitabas para ser un sobreviviente del mundo. Pero la realidad es que esas herramientas fueron las que te marcaron, las que hicieron el hombre que Dios no creó. Sino que todo ese engaño, todo ese odio, ese rencor, esa envidia, esos celos, te lo enseñó el mundo, pero no salió del cielo. Entonces te marcó en el camino. Entonces el propósito que está depositado antes de la fundación de los cielos y la tierra fue escondido y está ahí, pero no pudo salir hasta que no hubo una liberación, hasta que no hubo una desintoxicación. No pudiste ver tu propósito. Hay gente que lamentablemente hoy día está en la iglesia todavía y todavía es como me corrigieron y ahora voy a tratar de decirlo correctamente. Están convertidos pero no están convencidos. Porque piensan todavía que Dios sigue operando como opera la carne y Dios no opera como opera la carne. El espíritu en la carne nunca va a llegar. Por eso tú tienes una lucha interna diariamente. Porque aquel viejo hombre siempre se quiere levantar cuando Dios te enseñó cosas diferentes a lo que te enseñó el mundo. Ya tú no le perteneces al mundo, tú le perteneces a Dios. Porque en el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, dice que las cosas viejas pasaron. Hechas aquí todas son nuevas. Entonces ya tú no puedes actuar. Yo soy calle, si te guía te paso. Let me tell you something. Esas actitudes de calle, pues entonces no estás en Cristo. ¿Cuántos aman al pastor hoy? Porque tenemos un problema y es que no podemos permitir que la carne vaya por encima pues, del espíritu. Por eso es que la carne se sujeta al espíritu. Por eso usted tiene que leer palabra para que la palabra lo vaya filtrando diariamente y vaya sacando lo que a Dios no le agrada para que sea más de Dios y menos de usted. Entonces tenemos un problema. Abraham no tenía ni la menor idea de lo que Dios quería hacerle. Por eso Dios le dijo en el camino, camina. Dios no le dio explicaciones. Y usted quiere que le den explicaciones y todo. Si Dios le da explicaciones a usted, ¿por dónde lo va a procesar? Usted que echa a correr y no se molesta ni un segundo venir a la iglesia. Por eso Dios nunca te va a decir. Dios te va a decir el final, pero no te va a decir el medio. Porque cuando Cristo comienza, si usted se da cuenta, la historia de Jesús comienza, nació todo bien chévere, aparece Jesús nuevamente a los 12 años predicando en la sinagoga, pero después de ahí se desaparece. Y no le vuelves a ver a los 30 años. ¿Por qué? Porque en ese medio pasaron muchas cosas que no se cuenta de Jesús. Y es lo que pasa contigo. En el medio no se va a contar las cosas porque se supone que sean tus vivencias diarias con Dios. La forma que Dios va a operar contigo es cada vivencia que tú tienes, cada incertidumbre que venga en tu vida no es para matarte. Cada incertidumbre que tú tengas, cada problema, cada situación no es para matarte, es para acercarte más a Dios. Porque cada situación es para arrancarte la forma que tú operabas en el mundo, para Dios entonces enseñarte cómo opera el cielo. Entonces en el mundo te apretaban el botón y te agitaba y daba un bofetón o sacaba un palo. Esta vez Dios lo va a provocar nuevamente, pero esta vez no va a tocar el botón, esta vez va a tocar tu corazón. Porque si el corazón todavía permanece, eso que te hiere, cada vez que te toca el botón vas a salir peleando. Pero cada vez que toque cada vez que sea Dios el que toque el botón, no va a salir odio. Va a salir, perdóname, no fue mi intención ofenderte. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Entonces, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham comienza a caminar. Entonces en el camino, Abraham comienza, ¿verdad?, a emprender un camino que no conoce. Todas y cada uno de nosotros no conocemos al Señor hasta que no profundicemos y no comencemos a quitar y a llenarnos más de Dios. Lo primero que usted debe de hacer es arrepentirse de todo lo que ha hecho. Si usted sigue todavía en esta altura, con que hay gente, Ángel, que todavía lo tengo aquí, estoy trabajando con eso de mi Santi, tú tienes que arrepentirte esta mañana. Si todavía tú estás en esa mentalidad, no, que yo no lo voy a perdonar todavía porque todavía no puedo, pues entonces Cristo no te ha perdonado todavía porque no has perdonado. Si tú estás en esa mentalidad hoy, te invito a que antes de irnos en esta mañana tú te reconcilies con Dios. Porque tú no puedes seguir en esa mentalidad en dos aguas. Amo a Dios y odio a mi enemigo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces tenemos un problema. No hay un crecimiento en tu vida. Porque no te has dado cuenta que en el camino Dios quiere arrancar de una vez y por todas. Dios se te está revelando. Pero tú decides no quitarlo hasta que tú en tu justicia de hombre quieres resolverlo y dejar a Dios afuera. Pues entonces Dios se va a quedar en su trono esperando que tú te decidas. ¿Está bien? Dale. Y tú piensas que estás avanzando y te has quedado en el mismo lugar. En el mismo lugar, y Dios esperando que tú decías para Dios entonces comenzar a mostrarte, porque estás perdiendo el tiempo en algo que Jesús nos enseñó en una cruz. Cuando le hicieron todo, lo mató con una sola cosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí los enterró. Entonces esa parte, esa palabra que es tan sencilla, la gente le pesa transicionarla en sus labios. ¿Sabes por qué? Porque tienes orgullo todavía. Eres orgullosa, eres orgulloso. Tienes una falsa humildad que no camina contigo. Y quieres aparentar que eres una hija de Dios y estás más lejos de Dios, porque mientras todavía tu corazón cargue odio, rencor, envidia, celo, contienda, estás alejada de Dios. Porque eso no lo dice la palabra. La palabra no me enseña que yo tengo que odiar a mi prójimo. La palabra no me enseña que yo tengo que martillar a mí, que yo tengo que hablar mal de mi prójimo, que yo tengo que envidiar a mi prójimo. La palabra me dice que yo tengo que amar a mi prójimo. Estamos desenfocados por completo. Y Dios le está enseñando a Abraham que no es la forma que él opera, es la forma que él le va a enseñar cómo se va a operar. Dice la palabra que en un momento Abraham se detiene. Y déjeme buscar el verso, porque yo lo marqué. Voy a ver a la verdadera razón el por qué Dios de antemano había cogido a Abraham. Y le voy a decir el por qué Dios jaló a Abraham. Se encuentra en Génesis, el capítulo 12, el verso 10. Mira lo que pasó, Ángel. Porque si hay algo que Dios hace es que Dios te sigue explicando el diseño. Y nosotros leemos como el papagayo y seguimos y caemos en el mismo. Y Dios simplemente está volviendo a recrear un diseño que al final del día lo consume Cristo. Mira lo que dice en Génesis, el capítulo 12, verso 10. Dice: y hubo entonces hambre en la tierra. ¿A quién le acuerda esa historia? No es la de José. ¿Usted está aquí? No se me vaya, quédese conmigo. En la tierra, y descendió Abraham ¿a dónde? A Egipto. ¿A dónde? A Egipto. Otra vez para Egipto. Pero José no estaba en Egipto. ¿Tú sabes cuál es su problema? Que Dios a veces los pone en lugares que nosotros pensamos que no son de Dios y son la gente que Dios está usando para nutrir. Hay gente que Dios los va a ubicar a ustedes donde ustedes no van a entender que no son cristianos, pero son gente que tienen las herramientas que ustedes necesitan para empoderarlos a otro lugar. Porque nunca entendemos, pastora, que en los lugares que Dios nos pone no es para matarnos, es para enseñarnos. Porque cuando Dios sacó a Moisés, primero lo metió ¿a dónde? ¿A dónde? A Egipto no fue. Moisés no estaba en Egipto. ¿Y qué hizo? Moisés, una vez que aprendió todo lo de Egipto, entonces Dios dijo: ahora me toca a mí, sal de ahí, negro. ¿Y qué hizo? Lo procesó, lo metió al desierto. Allí lo rompió, les barató. Los conociste. ¿Sabes cómo operan? Ahora me toca a mí. Porque ahora yo te voy a enseñar a ti que no es la forma como ellos operan, es como yo opero. Ahora tú vas a ir para allá y los vas a enfrentar. El problema es que cuando Dios te dice ahora te toca a ti enfrentarlo, tú quieres salir corriendo porque le tienes miedo al mundo, porque conociste al mundo. La Biblia dice: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno está en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Usted me está entendiendo? Dice: porque era grande el hambre en la tierra. Y dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto, y que cuando te van los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que vayamos bien por causa tuya, y vivamos, y viva mi alma por causa de ti. Ustedes van a decir: ahora Abraham mintió. Y es verdad.
Abraham mintió. Pero Abraham sabía lo que era mentir. ¿Tú sabes cuál es el problema con ustedes? Que cuando la gente se convierte a Cristo, tú no los puedes juzgar porque están en un proceso de desintoxicación, de conocimiento. Hay gente que va a meter las patas empezando en los caminos y tu amor tiene que ir por encima. Si cometió las patas, no le puedes decir, eso es pecado, tú estás mal, estás fuera del... No tienes que decir, no, mira, dentro del evangelio, la palabra dice esto y esto, por ende, lo que hiciste ahora está mal. No lo puedes volver a hacer. Hoy día queremos pasarle rolo a la gente, Manuel, y no tenemos la paciencia para decirte, no, país, eso no funciona así, eso funciona así, así y así. Porque Cristo nunca te introdujo el pecado, sino que te enseñó por amor cómo se hacen las cosas. A veces me sorprendo con la gente, Ángel, ¿cómo? ¿En qué Biblia están leyendo? Porque cogen a la gente y la maquinan, la marcillan, le pasan el Royal Rumble, los ofenden y los humillan y después dicen que aman a Cristo. Si yo les cuento la historia que nos contó a Diana antier en Apple, yo me quedé bruto cuando mi hija me lo dijo. Porque llegaron dos pentecostales y la vieron, su apariencia. Y yo te lo voy a decir. Y mi hija dice, para frasearte la historia, que ella los atendió y todo bien. Y al final, ellas le preguntan, y Adriana dice, mis papás son pastores. Pues el varón le dijo, pues tus papás no están orando mucho por ti. ¿Cómo ves esa paz? Así mismo matamos la vida. Porque si mi hija llega a estar molesta, con una rebeldía por lo que le dijo, se murieron mis papás. Pero le dijo, ¿sabes algo? No creo que mis papás siguen orando por mí. Si Ariana llega a hacer otra, los bombardea. Ariana quería decirle tantas cosas. Papá, yo quería decirle tanto. Pero le dijo, tranquilo, todo el amor, creo que le dijo algo así, solo el amor de Dios, algo así le dijo a Ari. Y yo le digo la verdad con toda honestidad. Ariana yo se la entregué a Dios nuevamente. Dios me la dio en pacto conmigo, pero yo le dije, no, ya es adulta, ahora es tuya. Yo seguiré orando por ella. Sigue orando por tus hijos. No importa dónde estén hoy. Al final del día Dios decide qué va a hacer con ellos. Simplemente sigue orando, pero nunca le niegues ese amor a tus hijos, porque siguen siendo tus hijos. El punto es el siguiente, Abraham miente. Dice que Sara era hermosa. Hombre, dile a tu pareja que está al lado, tú eres lo más bello que Dios me ha regalado. Y Sara, oye esto ahora, para que usted aprenda, porque el problema está en nosotros aprender a valorar lo que Dios ha dicho. Y cuando Dios declara una palabra y Dios te separa para algo, hay que tener mucho cuidado quien se mete con Dios. Dice la palabra que el rey Abimelech de Egipto, cuando vio a Sara, la vio y dijo, estaba para la colección de mujeres que tengo. Dice la palabra que Dios se le reveló a Abimelech y le dijo, si antes te apareciera, no toques a la mujer de tu que tiene esposo. Y le dijo, Jehová Dios, ¿cómo que yo toque? Aún no ni la mirada. Yo dije, por eso yo, parafraseándote la historia, está ahí, usted la puede leer. Dios le dijo, por eso es que vengo ante ti, porque sé que no las puedes tocar, ya que es la esposa del padre. Pero Abraham me dijo, y ella confirmó, y él le dijo, sí, pero vas a pecar contra mí. Usted no entiende el valor que usted es para Dios. Cuando Dios lo separa a usted, cuando Dios lo está limpiando, lo está santificando, no haga como los puercos, vuelva al lodo. Si Dios te limpió del pecado, ¿por qué quieres volver al pasado? ¿Por qué quieres pasearte con la gente que no te sumó nunca? ¿Por qué quieres seguir caminando con gente que te juraron leal hasta la muerte? Y en el momento que caíste preso, que en el momento que te fuiste en bancarrota, en el momento que las cosas no te dieron bien, se desaparecieron. Y hoy Dios te levanta, Dios te pone lindo, linda, y tú quieres seguir ensuciándote, y tú quieres seguir corriendo el mundo, cuando ya Dios te separó, te llamó por nombre, te llamó por hijo, te dijo hija, y te puso un nombre mayor. Pero nos queremos ensuciar.
Las cosas no nos salen como queremos y rápido nos montamos, nos empotramos, cogemos el teléfono y empezamos a pasearnos en el pasado. Para que después cuando las cosas te vayan mal, vienes otra vez a presencia y Dios con mucho amor vuelve y te levanta. No aprendes de ese. Y Abraham cometió el error. Se lo dijo al rey de Egipto. El rey de Egipto ya había bendecido a Abraham nuevamente. Pero aquí hay una clave más importante. Abraham, Dios, no simplemente había escogido a Abraham para tener una multitud, sino simplemente para preservar la generación que venía a través de él. Y Egipto siempre ha sido el puente de alimentación para el pueblo de Dios. Por ende, Dios no podía matar al pueblo de Egipto, sino que Dios le dijo a él ahora el profeta Abraham orará por ti y por los tuyos para que no se mueran. Usted no me entendió. Para los efectos, las metidas de pata que ustedes muchas veces hacen, ustedes piensan que no son dignos de volver al trono de la gracia. Y cuando tú metes las patas, que después que te arrepientes y entonces aprendes lo que Dios hizo, entonces Dios te dice, ahora vete tú mismo y ponle la mano y desata bendición sobre él, porque él iba a ser el puente que iba a dañar mi propósito, pero mi propósito nunca se va a dañar porque tiene que continuar. Alguien que me entiende que esta hora. Por eso es que muchas veces tú has querido quedarte en tu casa, te has retenido, pero el propósito de Dios no se puede morir en ti. Y al final del día tú tienes que volver a entrar por la puerta con corazón contrito humillado y comenzar nuevamente, porque el propósito no se va a morir en ti, se va a cumplir porque fue Dios quien lo puso. Vamos, dáselo fuerte ahora. Entonces, dile que está a tu lado. Sigue caminando. Es más, dile, largo camino te resta. Dale, pues para abajo. Sigue caminando. Entonces, Abraham, nuevamente, Dios lo saca. Lo saca bendecido porque ya el rey se había votado con Abraham cuando dijo, esa es mi hermana, dale lo mejor. Pero tú sabes qué pasa, que cuando Dios pone ese toque sobrenatural en ti, siempre, Ángel, el diablo va a querer buscarlo, porque ese toque no eres tú, es el toque que está sobre ti. Y alguien que me corrija, pero en ese tiempo todavía el espíritu no estaba latente, fijo sobre el hombre. Quiere decir que sobre él estaba el espíritu. Pero entonces, ¿cómo tú me explicas ahora? Si Abraham falló a Dios y los pecados delante de Dios todos son iguales, pero Abraham mintió, se supone que el espíritu lo hubiera abandonado. Sin embargo, Dios le enseña a Abraham que cuando tú reconoces tu falla, el espíritu vuelve a ti. En pocas palabras, Victoria, tú me corriges. El espíritu no te abandona mientras tú haces tu poca vergüenza. El espíritu se mantiene al lado esperando que tú decidas. ¿Estoy bien? Que tú decidas reconciliarte para él volverle a habitar. ¿Me expliqué bien? ¿O no? ¿O quieres que lo diga en inglés ahora? Let me tell you something. Abraham, entonces Dios comienza a enseñarle la forma que él opera. Por eso Abraham entonces tiene que comenzar, porque acuérdate, él era un idólatra, él adoraba imágenes, dioses paganos. Entonces Dios le está enseñando a Abraham que lo que tú necesitas, supuestamente tú lo dabas a Santa Juana, a Juan, a Pedro, al que sea, y ellos supuestamente te suplían. Pero llegó un momento en la incertidumbre que no hubo nada.
¿Y a dónde tú ibas a socorrer? Entonces a lo mejor mayormente Abraham mentía ¿verdad? Pues para robar o para comer. Pero lamentablemente eso no le funcionó con Dios. Tú no tienes que mentir para recibir la bendición. Y yo me explico por mí y por mi amada pastora. Cuando yo llegué aquí, la pastora, nosotros teníamos plan 8 y yo estaba recién convertido. Yo estaba en el proceso ya de crecimiento y era pentecostal de la cabeza a los pies, si usted lo sabe. Y llegó un momento dado que cada vez que venía la revisión de plan 8, yo tenía que sacar mi ropa e irme por un cuarto a dormir. Y llegó un momento dado que yo me aborrecí de decir, sabes que yo no puedo más. Y ella, no, pero mira, pues que esto. Y yo le dije, a mí no me importa. Si Dios nos va a suplir, y Dios fue el que nos trajo aquí a Florida, que Dios entonces se encargue de suplirnos. Pero a partir de hoy yo no vuelvo a mentir. O tú dices la verdad, o nos divorciamos. Pues yo no voy a seguir en esta. Llegó un momento dado que todo lo que, porque el problema está, déjeme ser paréntesis ahí. Lo que tú vives no es lo mismo que yo tengo que vivir. Déjese de estar diciéndole a la gente que las cosas no le van a ir bien porque a ti no te fue bien. Si a ti no te fue bien en cierto aspecto, eso fue a ti. Si tú fuiste fracasado en tu primero, en tu segundo matrimonio, eso fue a ti. El problema eres tú. ¿Sabes por qué? Porque no has querido cerrar puertas del pasado. Entonces no estés echando la leña a otros que se quieren casar, quieren ser feliz con las malas experiencias tuyas porque fue por desobediencia y no porque cogiste un buen consejo. Entonces, déjate de estar aconsejando a la gente vivencias que fueron fracasos tuyos para ser fracasos de otros. Tienes que frenarte eso ya. Y si estás en Cristo, pues entonces, aunque no viviste esa experiencia, exhórtale y dale lo mejor. Espero que te vaya bien, que Dios bendiga tu vida, que dale para adelante con todo. Dios sabe. Pero no puedes seguir dando consejos que te marcaron a ti para que otros no sean marcados. No, si fuiste tú la que no quisiste cambiar o fuiste tú. Nadie tiene culpa de lo que tú vives excepto tú. Y muchas veces en el Cristo las cosas te pasan por cabezones. Porque Dios te habla por profetas, por los pastores, por los ancianos, por todo el mundo, pero como tú eres cabecilla, eso es lo que queremos, no, esto es lo que yo quiero y punto. Ah, pues estrellate, dale. Cuando te estrellas, entonces que viene a buscar, entonces viene alguien, Dios lo usa, hacho, Dios me habló, que Dios te habló. Si en el camino Dios te está hablando todos los días, para que las cosas te vayan bien con éxito. Meditan el libro de día y de noche, pero como no tienes relación con Dios, prefieres estar en el trabajo, meter overtime, estar tanto tiempo en el trabajo que cuando llegas a la casa estás reventado, explotado, que apenas puedes orarle a Dios. Claro, si estás más afanado en el mundo que en los asuntos de Dios. Entonces no te quejes cuando Dios no te dé las cosas que tú necesitas, porque le estamos dedicando el tiempo al mundo, pero las cosas, los asuntos de Dios los dejamos para segundo. Y Dios ha entendido, claro, la que has entendido eres tú, que no has entendido cuál es tu posición. Y no se trata de títulos, bájate del caballo ese también. Se trata de ser servidores, porque los títulos no hacen a nadie. ¿Sabes cuánta gente está muerta con títulos en el cementerio? Porque pensaron que la vida en Cristo era un chiste. Porque nunca se tomaron en serio las cosas que Dios le dijo. Porque Dios me entiende. ¿Y quién entiende a Dios entonces? Dile que está a tu lado, camina. Y deja el chiste. Dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ahora, dentro de estas cosas, Abraham continúa caminando con Dios y ahora Dios, porque aquí es que está el match. Cuando Dios comienza a bendecirte, entonces las cosas que Dios te da, tú comienzas a sustituirlas por el primado de Dios. Usted está aquí, no se me pierda ahora, que esta sí que está buena. Muchas veces cuando Dios te da un hijo, pones primero a tu hijo que a Dios. Te dio un marido, ahora pones el pedestal a tu marido. Tantos años que tuve sola, gracias a Dios tengo un marido nuevo y ahora primero es tu marido y después Dios. ¿Escucha? Todo lo que tú posees hoy es de Dios. Todo lo que tú tienes cuando te mueras no te llevas nada. Pues entonces no te afanes por nada de lo que tienes hoy. Para que nada de eso sea obstáculo, seguir buscando presencia de Dios. Escucha muy bien lo que te voy a decir ahora. Cuéntate esta, Heidi, que esta está buena. Dice en Génesis, el capítulo 22, Vilma María Ángel.
que aconteció después de las cosas, Dios probó el corazón ¿de quién? De Abraham. Y Dios siempre va a probar tu corazón a ver quién ocupa su lugar. Con algo que Dios le dio, con algo que él deseaba. Porque en aquel tiempo el que no tenía familia no era un don nadie ángel. No era nadie. Tenía que tener pues descendencia. Entonces la mujer que se casó era estéril, Sara. Él dijo, diatre, no tengo pues descendencia, pero Dios es tan bueno que le dijo, mira las estrellas del cielo y cuéntala. Y así será tu descendencia. Y Dios le dio a Isaac. Ahora mira lo que Dios le dice. Y aconteció y le dijo, Abraham. Él respondió, heme aquí. Le dijo, Ángel. Ángel le dijo, heme aquí, Señor. Le dijo, toma tu hija. No te dijo, dame a Tete, dame a Víctor. Le dijo, dame a Emily. Tu única, a quien tú amas. Y vete a la tierra de Morá y ofrécela allí en holocausto sobre unos montes que yo te diré. Ahora las cosas se cambiaron. Porque ese Dios que tú amas, a ese Dios que tú honras, a ese Dios que tú vas todos los días a la presencia, te está diciendo ahora, dámelo más que tú amas y sacrifícamelo. Aquí es que se puso bueno esto ahora. Porque no queremos sacrificar lo que estén pidiendo, que sigamos buscando presencia. Y hoy yo les digo a los hijos de la casa, sacrifiquen sus trabajos. Porque está todo el mundo tan fanado al trabajo que se le olvidan que hay que servirle a Dios. ¿Y quién te da el aliento? ¿Y quién te levanta por las mañanas? ¿Y quién tiene tú la cena llena? ¿Y quién tienes todo lo que tú posees? No es el mismo Dios que puede tener el control. Lo que pasa es que eres un mal mayordomo de lo que Dios ha puesto en tus manos. Comienza a orarle a Dios y decirle, enséñame cómo puedo ser un buen mayordomo del tiempo, del dinero, de todo y cada cosa para que no me influya en buscar tu presencia. Vamos, dáselo fuerte ahora, Dios es bueno. Estamos comenzando a predicar. Hoy no hay prisa, ¿verdad? Hicieron las reservaciones con tiempo para llevar a sus amadas a comer. No, la llevo por un fanfú, que Arlite llévala ahí, portate bien. Escucha bien. Y le dijo, Tritian, sacrifícame lo más que tú amas. ¿Qué pasó ahora? Pero tú no confías en Dios. Adiós, pero es que me dijeron una mala pues noticia. Pero tú no confías en Dios. Porque mientras las cosas te van bien, seguimos adorando, glorificando y brincamos y danzamos. Pero cuando es Dios ahora que te está diciendo, entrégame lo más que tú amas. ¿Cómo suena esto, Norman, ahora? Que Dios te diga, entrégame tu único hijo. Dámelo, Norman. ¿Cómo? No te pidió a los nenes, te pidió a la nena. Dámela. ¿Ah? No te pidió a este, te pidió a los ahijados. Entrégamelo, Arly. No te pidió a las nenas, te pidió a Joseph. No te pidió a Miriam, te pidió al varón. Hermano, al varón, a los nietos. Vamos. Yo quiero que tú entiendas que Abraham fue procesado de un momento dado tan y tan duro que Abraham tuvo que sentarse en una esquina, meditarlo, yo me imagino, y decir, ¿qué es lo que Dios me acaba de pedir? Porque el problema es que somos rapiditos para escuchar y tardos para ejercerlo. Entonces cuando Dios te pide algo que tú sabes que no es, Señor, le reprenda al diablo. ¡Ach! Eso no es de Dios. ¿Cómo? Eso no es de Dios, pastor. ¡Ach! El pastor se fue en la carne porque me dijo algo que no es. Oh, lo que pasa es que te dijo algo que tú no querías escuchar. Y el problema es que muchas veces lo sabes que tienes que hacerlo, pero no lo haces porque sabes que es alguien que tú amas. Y eso es falta de carácter. Porque cuando tú amas a la gente, tú tienes que bajársela como es, con amor y respeto, y decir, no, negro, también estoy un santo y tú estás mal, estás fuera de orden. Entonces Abraham
Él no le pidió a Ismael, él no le pidió a Sara, él no le pidió todo lo que tenía, él le dijo, dame Isaac. El de la promesa. Pero ¿sabes algo que no se te puede olvidar? Que ¿quién se lo dio? Porque Abraham, lo imposible que Abraham no podía tener era lo que Dios tenía en sus manos. Y ese es el asunto que tú no has entendido. Dios tiene en tus manos lo que tú necesitas. Y tú te pones bruto, bruta, a tratar de negociar algo que no te toca. Porque al final del día es de Dios. No, tú quieres negociar que cuando Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto, ¿qué era lo que le estaba ofreciendo Satanás a Cristo? No era lo que era de Cristo. Que a usted se lo entregó. En el principio, en Génesis, el capítulo 1 dice que la desobediencia entregó todo lo que Jehová le había dado al hombre para multiplicarse, ministrarlo. Pero el hombre en la desobediencia le entregó en las manos a Satanás. Satanás no se lo quitó. Se lo quitó con algo bien sencillo. Bien sabe Jehová que si comes con una desobediencia, y eso es lo que usted hace, con una sencilla desobediencia, tú entregas todo lo que te ha costado de años. ¿Cuántos aman al pastor hoy? O sea, bajo una desobediencia tú le entregas todo. Lo que te cuesta. Entonces en el camino parece que no lo han aprendido. Porque el camino te está enseñando. Dios mismo te está enseñando. El Dios que está pendiente a ti. Que Él está en el camino de tus pasos. Y te está enseñando que en su amor cómo se hacen las cosas correctamente para que la vida te vaya bien. Lo lleva al desierto. A Cristo fue tentado y al final le dijo, todo este reino te daré si a mis pies te postraré. Qué bruto. Pues tú estás hablando con el dueño. Y el problema es que usted no se ha dado cuenta que aunque a quien usted le sirve al dueño. O sea, usted por obtener las cosas vía fácil, por no pasar trabajo, miente y bota la bendición. Por eso las cosas se le atrasan y vuelve al principio. Porque en vez de ya ir en el camino dando 10 pasos, das 20 para atrás por la mentira que acabaste de hacer. Dile que está a tu lado. Me es más fácil creerle a Dios que a los hombres. Dios siempre va a buscar quién ocupa su lugar. Dios siempre, dentro de las cosas que Dios te va a empujarte, Dios siempre va a buscar dónde está tu corazón. Y mira esta conversación que tiene Isaac y su padre. Porque en el camino siempre Dios quiere tener una conversación contigo, pa. Siempre. Porque Dios, antes de hacer las cosas, Dios te va a decir que te las va a revelar. Primero te las va a revelar a ti. Para que estés preparado. Y hay unas instrucciones de antemano que Dios te va a revelar para que te vaya bien. Me explico. Cuando David estaba pastoreando, David no tenía idea que todo lo que estaba viviendo en ese momento era con un solo fin. Un joven joven, no sé cuántos años tenía, 17, 20, no sé, era joven, como de 15 tenía David. Y David estaba pastoreando, pero dentro de ese pastorado, en el momento que lo ungen, dice que el Espíritu Santo, pero espérate, déjame hablar contigo porque yo no entendí esa parte. Se supone que todavía no está el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él y le enseñaba cómo accesar el corazón de un padre y le enseñaba cómo las cosas que le agradaban a un padre. Por eso David fue efectivo. En el momento que vio a Goliat, David dijo, ¿quién es este incircunciso que se ha levantado contra el escuadrón del ejército de Jehová? Tú vienes contra mí. Alguien que me diga en esta hermosa mañana, si Dios en ese momento no le dijo a David, prepárate porque vas a matar un Goliat, prepárate pero tranquilo porque yo voy a estar contigo en donde quiera que tú vayas, solamente confía en el momento, porque hay una preparación primero, hay una preparación de lo que Dios va a hacer primero, para cuando tú salgas, no vas a usar la armadura de nadie, no vas a usar las vivencias de nadie, vas a usar tus propias vivencias, que son las que te capacitaron, te prepararon, para cuando seas expuesto, tenga la victoria, la gente no se burle de ti, las tinieblas retrocedan, y que tú vengas con una palabra poderosa, y que todo lo que tú puedas declarar sea manifiesto en el nombre de Jesús.
O sea, mira lo que le dice en Génesis. En el 22, en el 5 le dijo, entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, Abraham sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Tú sabes la parte triste que me da, pastora Madelia? Es que aquí la gente sabe cómo Dios opera. Y cuando cogen una mala noticia, le tiemblan las piernas. Pero tú no estás viviendo en presencia de Dios. Se supone que en el momento venga una situación, tú te paras en brecha y dices, oh, negro, tú te equivocaste. Yo voy a entrar a mi campo. Yo voy a empezar a interceder, a pararme en brecha. Pero yo voy a pedir la respuesta de Jehová, Dios de los ejércitos. Pues yo tengo que... Pues tú no puedes seguir cayendo en el mismo círculo. Tiene que haber un crecimiento en ti. Tiene que haber una madurez en ti. Tienes que cansarte de las situaciones ya y decir, yo no soy esclavo. Yo no voy a seguir sirviendo al mundo. Yo soy una hija, un hijo de Dios. Y de hoy en adelante me paro en brecha. Y todo lo que acontezca en mi vida, doblaré rodillas, pelearé. Vamos, dáselo fuerte. O sea, mira lo que le dijo Isaac, pastora. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó su mano, el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el 8 dice, y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. La obediencia significa hacer lo que Dios dice, actuar conforme a su palabra. Implica someterse voluntariamente a su autoridad, aceptar su voluntad y tomar las decisiones basadas en sus mandamientos. La obediencia no es solo una acción externa, sino una respuesta de amor, de fe a Dios. La segunda parte que le enseñó fue obediencia. La primera fue la fe y la segunda fue obediencia. Dice en Hechos 5:29, que eso se lo dijo ahorita, pero Pedro le dijo a los apóstoles y le respondió, es menester obedecer a Dios que a los hombres. Ahora, mira la respuesta de esto que acaba de acontecer. Quien lo trae es Isaías. Escucha lo que dice Isaías. Ahora me tienen así, pa. Si supiera que ya me quedan chiquitos ya. Escucha bien. En Isaías 6:8, mira lo que dice Isaías. La voz del Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde, aquí, envíame a mí. Pero este pasaje realmente habla de Jesús, el enviado, el mensajero de Dios, incluso cuando el mensaje sería difícil de recibir. En Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel más queda, más no se pierda, más tenga vida. Más el 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo. ¿Usted me está entendiendo? En el camino, al final del día, vino Cristo para enseñarte a ti cómo se debe de caminar. Ese es el mejor modelo. No hubo culpa, fue perfecto en todo lo que hizo. Y te enseña hoy día a ti y a mí cómo se debe de caminar y cómo se debe de actuar. Entonces no me digas a mí que tú sigues en la actitud, que yo soy calle, que tú sigues en la actitud. No, yo soy así y Dios me hizo así. Mentira. Arrepiéntete hoy. Y ven a los pies de Cristo nuevamente para que haga una transformación de adentro hacia afuera. No puede haber un cambio de mente, un cambio de corazón. Primero, si no lees palabras, si no te metes con Dios y no es que te voy a dar, te voy a entregar. Hasta que no entregues ese mundo que cargas, no va a haber una manifestación de gloria en ti. Y el camino se te va a seguir siendo cuesta arriba porque no has entendido la función del camino. El camino no fue para matarte, el camino fue para capacitarte,
prepararte, desintoxicarte, meterte al taller, romperte, procesarte y enseñarte cómo se opera en el reino. O sea, Jesús, el duro. Mira lo que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo tú me hablas de Dios y no te relacionas con Jesús? ¿De quién me estás hablando? Si no tienes una relación con el Padre, si no tienes relación con Jesús, menos conoces a Dios. Porque es a través de Jesús que vas al Padre. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo que quiero que entiendas hoy es que entiendas que no solo leas la palabra, sino que te la apliques, sino que la vivas y que des testimonio de quién ocupa el primer lugar en tu corazón. Y que no importa lo que estés viviendo hoy, esto te acerca más a Dios. Hoy se supone que tú estés caminando en la luz, en la verdad, que tú tengas el Espíritu Santo, que tú estés lleno de amor, que tú eres un hijo de la luz, que tú caminas con Cristo, que tú llevas sus mandamientos, que tú caminas por fe, que tú caminas en las buenas obras, que tú estás caminando con que eres digno de estar delante de Dios, que camina en sabiduría y que caminas agradándole a Dios. Por eso es que tu caminar se te va a hacer difícil, cuesta arriba. Pero no es que tu caminar es duro, es que Dios te está sacando, te está desintoxicando en camino para que tú puedas entender cómo Dios opera. Estamos afanándonos en tantas cosas y se nos olvida que es Dios que está trabajando con nosotros. Si antes y tú llegaste a Cristo y las cosas te iban bien, ¿por qué ahora no te pueden ir mejor? ¿En dónde fue que cambiaste tu sintonía? Que las cosas cambiaron en tu vida. Porque si sigues en la misma sintonía, se supone que tú vayas de fuerza en fuerza, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Se supone que tú no vayas para atrás. Se supone que tú no retrocedas. Se supone que las cosas te vayan efectivas todos los días porque estás conectado en la misma frecuencia cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. En ese mismo día tú te conectaste a esa frecuencia que es la que te va a llevar entonces hasta el sol de hoy donde Dios te quiere llevar. Pero algo está pasando en el camino, algo no has soltado. Que te tiene atado, te tiene preocupado, te quita el sueño en la noche, te mete a la cueva, te dan depresiones, pensamientos negativos, las fuerzas no te dan y creas una dependencia de tu propia fuerza y no de aquel que te llamó. Mateo 7, del 13 al 14 dice, entra por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente entra por ese camino, por vía fácil. Mientras tú trates de buscar una vía fácil, las cosas no te van a salir como Dios quiere porque esa te enseñó el mundo, salir por la vía fácil. Pero las cosas en Cristo es que Dios hace que tú pases trabajo para que las valores cuando Él te las entrega. Porque si te las da como te las dio el mundo, no les da el valor que tienes que darle. Y en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta y el camino muy duro. Solo unos pocos la encuentran. Son pocos los que se sujetan a esa puerta. Y con este cierro, Proverbios 10:17. El que presta atención a la corrección va por el camino de la vida. Y el que rechaza se extravía. En esta mañana, tu trabajo es creerle a Dios. Tu trabajo es entender que Dios lo único que quiere hacer contigo es bendecir tu vida. Que Dios te rescató de donde tú estabas, no para hacerte sufrir, no para matarte, no para desecharte, sino para cumplir un propósito de Él sobre tu vida y sobre tu generación. Dios quiere usarte a ti para libertar
a aquel que está en cautividad. Dios quiere romper maldiciones generacionales detrás de ti para que los tuyos pasen sin ningún problema. Dios quiere usarte a ti en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que Dios te ponga, con el único fin que tú seas luz en medio de tinieblas, que tú lo que vives, lo que ministras, que proyectas, que la gente pueda ser de bendición y que pueda ver en ti que está Cristo. Pero tú no puedes seguir obviando las señales, las palabras, las cosas que Dios te está poniendo en las manos, porque si tú te desconectas, el mundo te va a matar, el mundo te va a volver loco, loca, el mundo te va a meter en una depresión, porque el mundo está al garete, no tiene dirección, no tiene un norte. Los que están en Cristo tenemos un norte. Entonces descansa en Cristo. La paz que pasa todo entendimiento. Pero hay mucha gente loca allá afuera. Hay mucha gente que te habla de Cristo, pero no tiene ninguna vivencia diaria. No se relaciona, son llaneros solitarios. Tú estás escuchando mucha gente en las redes sociales que te están predicando lindo y bello, pero ¿dónde están sus testimonios? ¿A quién se sujetan? ¿Con quién caminan? Hay mucha gente hablando mucho disparate. ¿Por qué? Porque lo leen por encima, pero no se relacionan, no se profundizan, no leen palabras. Por eso yo te exhorto a que sigas llegando los miércoles para que te instruya, para que te capacites, para que te prepares. Porque mi fin no es que te mueras, mi fin es que seas un victorioso en el camino. Amén. Me despido de todos los hijos, esperando que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Sigue caminando, porque en el camino Dios te va a quitar, Dios te va a poner. Pero sobre todo, Dios no te quiere cambiar, Dios no te quiere matar. Dios simplemente te quiere usar para gloria y honra de tu nombre. Y que tú entiendas hoy que todo lo que tú vives hoy, la Biblia dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Así que aún lo que tú piensas que está mal, Dios lo va a coger para bendecirte. Porque el propósito de Dios no se va a paralizar porque tú hayas metido las cuatro patas. Dios va a seguir trabajando contigo porque ese propósito se tiene que cumplir. Este es el apóstol Jorge Hernández de la iglesia más linda, bella, preciosa de Kissimmee. Restauración sin límites. Salud. Fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno.